Lástima tener unos medios de comunicación tan vendidos a las condiciones. Es lástima no poder confiar en la noticia del periódico o de la televisión o de la radio, porque todo está comprado, está amañado y no se dice la verdad. Miren, los de la oposición, la verdad que están tan enamorados del presidente Bukele que ya ni siquiera saben qué es lo que dicen. Escuchad lo que dicen, según ellos, por qué partido es que va a correr el presidente Bukele. Porque no solo el actual presidente de la República participó en la elección interna y fue seleccionado por el partido Nuestro Tiempo para ser candidato inconstitucional a la presidencia, sino que la semana pasada... Bueno, ahí lo acabas de escuchar vos. Según ellos, Nayib fue a competir y se fue por el partido político Nuestro Tiempo, donde salió ganador inconstitucionalmente. Estas son parte de las locuras que dicen estas personas. Por otro lado, familia, pues resulta que hay muchas personas que están subiendo videos y se están poniendo rebeldes al lavado de cerebro que les ha hecho Walter Araujo, Romeo Lemus y los youtubers Medusa, porque empiezan a hablar acerca de que la gente del DOM no se está concentrando en las calles que se debería de trabajar, sino también en las zonas de los millonarios. Vea usted lo que grabó esta persona. Aquí pueden ver cómo en zonas exclusivas como San Benito, donde vive la gente pudiente, están haciendo obras los de la DOM, mientras que las comunidades y los pueblitos remotos del interior del país siguen esperando inversión y desarrollo. Estas son las nuevas ideas por las cuales el pueblo confió ciegamente con aspiraciones, pero son más de lo mismo, sirviéndole a los más millonarios de El Salvador y los pobres de siempre, esperando y pagando las consecuencias de las malas decisiones a la hora de votar. Ahí lo tienen, son muchas personas las que están subiendo videos en redes sociales haciendo alusión que la gente de DOM por lo menos no está trabajando en las calles, que hay unos grandes hoyos que parece que estamos en la luna. Incluso en el video de la mañana le presentaba a unos tiktokeros que ya empezaron a burlarse referente a muchas promesas que se han hecho y no se están cumpliendo. Pero usted va a decir, Larín, Nayib solo lleva 4 años, 2, hay que recordarlo que de estos 2 estaban bajo el gobierno de los dipurratas, que había una confrontación constante, pero después de eso, Nayib Bukele, cada año que ha tenido Nayib equivale prácticamente a 4 o 5 años de cualquier gobierno. ¿Por qué lo digo? Porque cuando llega la bancada Cian, el presidente Bukele no ha tenido oposición. Nayib ha tenido los millones de dólares que nunca nadie ha podido tener si no es que compraban voluntades. Entonces llega la bancada Cian y a Nayib se le da todo el dinero del mundo. Es decir, que él es el amo y señor de El Salvador. Por ende, al no tener obstáculos de financiamiento de absolutamente nada, es que él puede hacer y deshacer todo un país, en mucho menos de lo que se ha hecho en estos 20 o 30 años que estuvieron perdidos por Arena y el FMLN. Pero le pregunto, si realmente ha sido tanto lo que ha hecho, ¿por qué cree usted que le viven bombardeando el punto de la seguridad? ¿Por qué no salen unas noticias bombardeando la publicidad de que el DOM se ha metido a todas las colonias? ¿Por qué no hacen un bombardeo de cómo la agricultura ha sobresalido y hoy no necesitamos comprar alimentos afuera? Es decir, realmente si usted evalúa, todo el gobierno ha tenido un éxito fenomenal en seguridad. Pero hay otras áreas donde han quedado abandonados y ¿por qué no decirlo? Hay ministros que son bastante incompetentes. El problema está que Nayib Bukele eligió a sus amigos que eran incapaces de llevar carteras de Estado y lo hacen quedar mal. Si no, prueba de esto es las escuelas. Nayib en su discurso prometió 1000 escuelas. Después, pues tuvo que agachar la cabeza y decir que no pudieron cumplir. ¿Por qué? Porque sus cheros eran incapaces de cumplir las promesas que le decían a él que lo iban a hacer. Pero bien, después de esto viene lo siguiente. El presidente Bukele
recientemente acaba de inaugurar la presa 3 de febrero, lo que antes se llamaba el Chaparral, cosa que Arena y el FMLN era más bien un acto de corrupción, lo que ellos hacían de saqueo. Entonces el presidente el día de ayer, para no dejar ninguna duda de que eso sí estaba funcionando al 100%, pues empezó a hacer un video en vivo. Aquí tenemos al presidente Bukele, que en su cuenta de Twitter ponía: a las 8 p.m. están invitados para ver la inauguración de la central hidroeléctrica 3 de febrero en cadena nacional de radio y televisión. Además, les mostraremos un recorrido exclusivo por la central y cómo nos ayudará a bajar la tarifa de energía eléctrica. Y efectivamente, aquí podíamos ver un recorrido del cual el presidente Bukele estaba dando a entender que efectivamente sí funcionaba esta planta. Y de igual manera iba a explicar cómo es que iba a bajar las tarifas, que la gente se empezó a quejar demasiado, que vendíamos electricidad al extranjero, pero resulta que no podíamos bajar la electricidad a nosotros los salvadoreños. Entonces era un fenómeno un poco extraño eso. A raíz de todas las críticas, el presidente Bukele tuvo que salir a apaciguar a la población. Así que aquí estamos viendo la planta trabajando. Pero ¿qué sucede? Sucede de que esto ya lo hemos visto en el pasado. El presidente Bukele está replicando un manual que tal vez no muchos se recuerdan, pero yo sí lo recuerdo. Vamos a irnos a unos 2 años al pasado. Aquí tenemos específicamente el 28 de septiembre del 2021, cuando el presidente Bukele aplicaba el mismo manual, llevando cámaras al interior. Aquí tenemos la primera planta que iba a minar los bitcoins y aquí lo puede ver. Entonces empezaban a darles un recorrido tal cual como están haciendo en estos tiempos. Así que ahí lo puede ver. Ahí decía el presidente: primer paso, first stop. Así que miren, esto no es nuevo, en donde se aplica el manual de introducir una cámara y decir que todo funciona. Realmente este gobierno ha dicho cosas verdaderas, pero también ha dicho muchas mentiras. Tantas son las mentiras que ha dicho que por eso pasa publicitando todo el tiempo la cuestión de la seguridad. Así que realmente hasta que yo no vea y escuche en redes sociales lo que la población dice referente a la energía eléctrica, realmente me voy a mantener escéptico, debido también a que el presidente Bukele dijo que nosotros deberíamos, escuche, de mantenernos siempre al margen y no poner las manos al fuego por nadie. Así que estas son cosas de las que tenemos que hablar. Por otro lado, hay que recordar también que el mismo presidente Bukele hace unos cuantos días también hacía alusión a una cuestión y era referente a las cárceles. Y en las cárceles decía lo siguiente: El Salvador, a diferencia de la mayoría de países de Latinoamérica, nuestras cárceles son limpias, ordenadas. No hay abusos, ni insalubridad, ni golpes, ni asesinados como a diario pasa en otros países. Abrimos constantemente nuestras instalaciones a la prensa nacional e internacional. Sin embargo, somos nosotros los criticados. ¿Quién los entiende? Tal vez su molestia es porque no permitimos que ordenen delitos desde las cárceles, que no haya drogas, armas, ni señal telefónica o de internet. Tal vez la molestia que no hayan riñas con las que pueden justificar el asesinato de testigos. Tal vez le molesta que lo pongamos en evidencia. Esto era lo que decía el presidente de la República, Nayib Armando Bukele. Pero la cosa se pone más intensa cuando la madre de Alejandro Mason le responde y le dice lo siguiente. Aquí tenemos a Patricia Álvarez, quien es la madre de Alejandro Mason. Hay que recordar que Alejandro Mason
fue apresado y fue detenido porque él denunció la corrupción del partido Nuevas Ideas, de sus diputados y también de personas del gobierno. Y eso no solamente las denunció, los escuchamos en audio. De eso, el diputado Eric García terminó en la cárcel. Rebeca Santos ha terminado echando tortillas. Oiga, es que igualita a Nabilmo de Escobar, es que se parecen tanto estos cabrones de Nuevas Ideas a sus ancestros que me sorprende mucho. Pero bien, esto es lo que decía la madre de Alejandro Mason. Nayib Bukele, señor presidente, quiero ver a mi hijo. ¿En qué condiciones está? Una persona inmóvil y sin habla ya no le sirve de nada. Déjeme ver a mi hijo. Usted tiene hijos. Tenga entrañas y déjeme evaluar la salud de mi hijo. Esto es lo que pedía la madre de Alejandro Mason. Y esto lo hizo en referente a lo que Nayib Bukele respondió, porque indirectamente le respondió a la señora diciéndole que no torturaban a nadie. La pregunta es, ¿cómo es posible que en la fotografía nosotros vimos a un Alejandro Mason saludable? Nosotros vimos a un Alejandro Mason que no tenía ningún padecimiento. ¿Y cómo es posible que después Alejandro Mason aparezca en estado vegetal? Esas cosas como que no cuadran. No cuadra. Aparte de eso, ¿por qué no dejan entrar a los familiares a que lo vean? Es la madre, ¿por qué no le dan respuesta? ¿Sabe usted que el gobierno no permite que esté entrando absolutamente nadie a ver? Espero, de verdad, espero que Nayib Bukele no se vaya a manchar las manos. No termine el Estado haya matado a Alejandro Mason por el simple hecho de que él denunció la corrupción del gobierno del presidente, las cosas que el presidente no quiere ver. Entiendo muy bien de que este tipo de contenidos no es apto para gente que ya está esclavizada mental, o que Walter Araujo ya les lavó el cerebro junto con los youtubers Medusas y Romeo Lemus. Lo entiendo perfectamente. Esto es para gente que piensa. Así que ahí está. Esa fue la respuesta que le dio la madre de Alejandro Mason al presidente Bukele. Y el presidente Bukele le dijo que no habían torturas, cosa que realmente son muy fáciles de desmentir. En el régimen de excepción han matado personas inocentes. De hecho, lo dijo el fiscal. Lo que pasa es que el presidente no ve esas cosas porque solo se informa por Canal 10. Ahí le dejo a usted este programa. Muchas gracias por todo. Nos estamos viendo en mis redes sociales. Usted puede dejarme sugerencias para que nosotros tomemos en cuenta y hacer estos programas. Hasta pronto.